Y yo quiero que recibamos con un aplauso al doctor Antonio Cruz. En la última charla, en la última conferencia de hoy, que se titula así, Biblia y ecología. ¿Qué tiene que ver la ecología con la Biblia? Aparentemente, nada. La ecología es una ciencia moderna que surge prácticamente a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX. Ecología viene de la palabra oikos, que significa casa. La ecología sería el estudio de nuestra casa, no de la arquitectura de nuestra casa, sino de nuestro hábitat, de dónde habitamos, del medio ambiente en el que habitamos. La ecología sería el estudio de los lugares donde habitan los seres vivos. ¿Cómo se llama el mayor ecosistema de la Tierra? Biosfera. La biosfera es la esfera donde hay vida. Es decir, toda la parte de la superficie terrestre donde viven los seres vivos, los animales, las plantas, los microbios, los hongos, los protistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también las personas. Pero biosfera es donde hay seres vivos, en el fondo de los abismos, de las cavernas, en el fondo de los océanos, de las fosas abisales de más de 10.000 metros de profundidad en los mares, donde hay un ser vivo, donde hay una bacteria, eso es biosfera. Y ese sería el ecosistema más grande de la Tierra, porque en realidad todos los ecosistemas están interconectados. ¿Cuál podría ser el ecosistema más pequeño de la Tierra? Quizá el que nosotros tenemos en el interior de nuestro intestino. Porque en nuestro intestino tenemos casi 2 kilos de bacterias. Y gracias a esas bacterias microscópicas podemos vivir, podemos digerir los alimentos. El problema es que a veces se nos introduce en el intestino alguna bacteria que no es de las nuestras y nos enferma. Pero las bacterias, sobre todo una que se llama Escherichia coli, para los científicos, esa bacteria que vive en nuestro intestino nos permite vivir, porque deshace los alimentos y nos permite obtener todo el beneficio que ellos nos proporcionan. Bien, aunque se trata de una reciente disciplina, la ecología, cuando uno va a las páginas de la Biblia, cuando uno va a las Sagradas Escrituras que fueron redactadas el Antiguo Testamento hace miles de años, pues encuentra que a pesar de la diferencia cronológica, a pesar de la diferencia temporal, lo cierto es que los primeros capítulos del libro del Génesis constituyen uno de los manifiestos ecológicos más actuales y más profundos de la historia de la humanidad, tal como ha sido ya reconocido por algunos teólogos. En Europa, y quizá en algunos sectores de Estados Unidos, se está poniendo de moda la ecología en las iglesias. Las iglesias se están volviendo ecológicas, están respetando la naturaleza, están reciclando los productos de desecho de las iglesias y están intentando proteger el medio ambiente. ¿Por qué? Bueno, porque el respeto, la admiración y la protección de la creación fluyen de las páginas de la Biblia. La Biblia presenta al ser humano viviendo en un ambiente único, en un ecosistema que está en perfecta armonía entre los animales y las plantas. La Biblia habla del Edén. ¿Qué es el Edén? ¿Dónde estaba el Edén? ¿Cómo era el Edén? ¿Qué especies biológicas había en el Edén? Es significativo el hecho de que la ecología imperante
en el paraíso primigenio constituya también una promesa escatológica de un paraíso definitivo en el futuro, cielos nuevos y tierra nueva. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria. De toda la maldad que existe hoy en el mundo no habrá memoria, no nos acordaremos, porque viviremos en cielos nuevos y en tierra nueva. Pero nosotros esperamos, según su promesa, dice Pedro, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esa es la esperanza cristiana. Y eso es importante, porque a veces se nos acusa a los cristianos de estar siempre hablando del cielo y de no tener los pies en la tierra. Hablamos siempre del más allá, de cuando estemos con el Señor, de lo bien que estaremos, pero cuidamos la tierra, cuidamos el ambiente, cuidamos los seres vivos que tenemos hoy a nuestro lado. Esa es la gran cuestión. El Creador no diseña caos, sino cosmos. Orden. Cosmos significa eso, orden. Dios crea orden. Y el pasado se proyecta hacia el futuro y el cristiano espera un futuro maravilloso gracias a la muerte de Jesucristo en la cruz. Dios se recrea en su labor creadora y lo hace por el amor que supone llamar a los seres a la existencia, llamarlos de la nada. No había nada y de pronto aparecen seres que todavía hoy estamos descubriendo. Todavía hoy no se conocen todas las especies, se descubren cada día muchas especies. El trabajo de Adán de poner nombre a los animales continúa todavía hoy. Yo recuerdo que cuando acabé mi licenciatura de biología en la Universidad de Barcelona y empecé el doctorado, me especialicé en unos crustáceos, en unos artrópodos muy pequeñitos que se llaman isópodos terrestres. Se llaman isópodos porque tienen los 7 pares de patas iguales. Iso, iguales, podos, patas iguales, lo cual es mentira, porque precisamente se clasifican por las diferencias que tienen entre las patas, o sea que no son iguales. Pero se llaman así, isópodos terrestres, las cochinillas de la humedad. Y en solo 6 años descubrí 15 especies nuevas para la ciencia, solo en España, en cavidades subterráneas, debajo de las piedras, junto a los ríos, en las altas montañas, especies de diferentes ecosistemas. Si solo una persona en 6 años descubre 15 especies nuevas para la ciencia, ¿cuántas especies se descubrirán en el mundo por todos los zoólogos, por todos los especialistas? No, desde luego, el trabajo de Adán no ha acabado, no ha terminado todavía. El milagro por excelencia consiste en que el amor de Dios genera vida. Fijaos en esa palabra, yo soy. Yo soy el que soy, dice Dios. Yo soy el que soy. Yo soy el que en realidad existo. Yo soy la fuente de la vida. Yo soy el único que soy. Y vosotros sois porque yo soy. Si no, no seríais. Por eso el yo soy es el que yo existo. Yo soy. El gran yo soy. Y el yo soy quiso crearnos. Quiso crear la vida. Quiso hacerlo por amor. Pero hermanos, Dios nos ama a los humanos, nos ama de manera especial. Somos la niña de sus ojos. Dios vino a morir por nosotros en el Calvario, pero Dios también ama al resto de la creación. Dios ama a los animales, Dios ama a las plantas. En el principio era el Verbo,
El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. O sea que Jesucristo, el Verbo, estaba creando el mundo con el Padre. Y el mundo es de Jesucristo. Cuando nosotros extinguimos una especie biológica, estamos robándole algo a Jesucristo. Estamos maltratando la creación y estamos atentando contra el Señor Jesús, contra el Creador. Y eso a veces en las iglesias evangélicas, en las iglesias cristianas en general, protestantes, católicas, no se ha tenido suficientemente en cuenta. Pero ahora esa sensibilidad ecológica, esa sensibilidad medioambiental que vemos en el mundo occidental, está llegando también a las congregaciones. Se están empezando a escribir libros de este tema. Yo tengo un libro a medio escribir sobre este asunto, Ecología y Biblia, pero está a punto de salir otro libro de Editorial CLIE, de Picaza, que también habla de ecología y Biblia. Ante esta maravilla de la biodiversidad, se reconoce que al principio todo lo creado era bueno en gran manera y que lo malo vino después como consecuencia de la rebeldía humana, como consecuencia del orgullo humano, como consecuencia del deseo de autonomía. Y ha pasado ya mucho tiempo desde el origen de la vida. Y a pesar de las vicisitudes experimentadas en esta tierra, en esta biosfera terrestre a lo largo de la historia humana, todavía hoy es posible descubrir seres fascinantes. Todavía hoy podemos ver criaturas que reflejan sabiduría, que reflejan belleza, que fueron hechas por alguien muy sabio, muy misericordioso y muy amoroso. Decía nuestro hermano Juan que el pie está perfectamente diseñado, que no sobra ni falta ningún hueso. Y es así. Hay un libro mío también, ya que está a punto de aparecer en la editorial CLIE, el libro se titulará La huella de Dios. Y hablo de 50 detalles que no tienen explicación si Dios no existe. Detalles que le dejan a uno frío cuando los analiza. Y vamos a ver hoy algunas de esas características que luego aparecerán más tarde en esta obra. Empecemos por las flores, la belleza de las flores. Las flores de ciertas orquídeas, las orquídeas ustedes las conocen perfectamente, son seres vivos que carecen de cerebro. No tienen cerebro, no tienen nervios, no tienen sistema nervioso. Ni siquiera se pueden mover, no tienen movilidad. ¿Cómo consiguen las plantas propagar sus genes sin moverse del sitio? Porque no se pueden mover. ¿Cómo se pueden reproducir? ¿Cómo pueden pasar su herencia a la descendencia? Algunas flores se parecen mucho a las hembras de ciertas abejas y de ciertas avispas, hasta el extremo de que los machos de estas abejas y de estas avispas, los insectos, confunden a las flores con hembras. Y van a las flores, las confunden como si fueran su pareja sexual, intentan acoplarse con ellas y de esta manera, ¿qué ocurre? Que el polen de la planta se adhiere a los pelitos que lleva la abeja y el animal cree que ha estado con su hembra, pero en realidad se aprovecha del polen de la flor y la flor de esa manera dispersa, disemina sus semillas, porque esta abeja irá a otra flor y depositará inconscientemente
involuntariamente depositará el polen y ese polen hará fecundar la otra flor y tendrán descendientes. ¿Cómo ha podido suceder eso? Por evolución ciega, dicen algunos. La evolución ciega lo hace todo, la coevolución. La abeja evolucionó por un lado, la orquídea por otro, pero casualmente se acoplaron. Difícil de creer. Nadie resulta perjudicado en esa relación, porque el insecto no sale dañado, vuela a otra flor y, sin darse cuenta, esparce el polen involuntariamente. Se conocen cerca de 25.000 especies de orquídeas en todo el mundo, por todo el planeta, y no todas presentan esta estrategia reproductiva, otras se reproducen de otra manera. Pero es algo sorprendente que unos animales sin cerebro manifiesten tanta inteligencia. ¿Es la inteligencia de la flor o es la inteligencia de Dios? Es la inteligencia del Creador. Según la Escritura, alguna de las consecuencias de la primera desobediencia humana fue una maldición, la maldición de la tierra y la triste realidad de que ciertas plantas producirían espinos y cardos, dice la Biblia, para hacer más hostil la vida del hombre. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Génesis capítulo 3. Y la tierra se llenó de espinos. Actualmente los vegetales siguen mostrando esta ambivalencia hacia los animales. Por un lado, necesitan a los animales para dispersar sus semillas, las plantas, dispersarlas por el medio ambiente. Pero por otro lado, muchas plantas tienen defensas, pinchos, estructuras disuasorias para no ser devorados por los herbívoros, por los animales que comen plantas. De ahí la presencia de tantos pinchos, espinas, aguijones y sustancias químicas venenosas que tienen muchas plantas. También hay plantas que son venenosas. ¿Por qué tienen veneno? Para defenderse de los animales que se las pueden comer. Y los animales, como son tan inteligentes, saben de qué plantas tienen que evitarlas, tienen que alejarse. A pesar de todo, los seres vivos, desde el más pequeño microbio hasta la mayor secuoya de la biosfera, el árbol más grande que existe, evidencian belleza. Los seres vivos evidencian complejidad, estrategia y sobre todo un sorprendente diseño. Mires donde mires, encuentras diseño inteligente. Tanto es así que el propio Carlos Darwin, cuando escribió El origen de las especies, tuvo que decir: sí, hay diseño, se ve el diseño por todas partes, pero es un diseño que no es real, es aparente. Hay que hacer un esfuerzo mental para decir que no existe diseño en el mundo, o que es aparente. Parece que alguien lo haya diseñado, pero en realidad ha sido la evolución ciega, decía Darwin, ¿verdad? ¿Qué son las algas diatomeas? Bueno, las algas diatomeas son unas algas microscópicas que existen en los mares de agua salada, pero también en algunos lagos de agua dulce. Las algas diatomeas están formadas por una sola célula y la célula tiene su núcleo, tiene sus estructuras citoplasmáticas y está protegida por un esqueleto externo que sobre todo es de sílice y como si fuesen dos platos que encajan perfectamente. Hay muchas formas de algas diatomeas.
También hay diatomeas fósiles. Cuando uno va a los estratos de la Tierra y busca el polvo y lo mira en un microscopio, encuentra algas diatomeas que ya no existen vivas hoy, que están simplemente fosilizadas. Y esas algas, curiosamente, les sirven a los geólogos, a los estudiosos de la Tierra, para descubrir petróleo. Porque donde hay unas determinadas especies de algas diatomeas fosilizadas en la Tierra, debajo hay petróleo. Entonces, para hacer pozos petrolíferos se necesitan a los geólogos y a los biólogos especialistas en algas. Pues bien, el perfecto diseño y la variada simetría de los caparazones de sílice, están hechos de sílice, desbordan la imaginación del artista más prolífico. A pesar de ser tan pequeñas, tan minúsculas, estas algas son capaces de hacer la fotosíntesis, que es un mecanismo relativamente complejo para un ser tan pequeño. Son capaces de producir oxígeno, como decíamos ayer, de obtener carbono orgánico a partir de la luz del sol y de servir de alimento a numerosas especies. Por eso pertenece a ese importante grupo que los ecólogos llaman los productores de materia orgánica, como los vegetales. De la luz del sol fabrican glucosa, fabrican azúcar. Siempre viven en el medio acuático, tanto en agua dulce como marina, como salobre. Y por tanto forman parte pues, de lo que se llama el fitoplancton, el plancton marino o el plancton vegetal de los lagos y océanos. Y en ecología constituyen una muy buena herramienta para evaluar la calidad de las aguas, así como los cambios de clima. Estudiando las algas diatomeas, uno sabe si esas aguas son buenas, son potables o están contaminadas. Y en fin, hasta las ciencias forenses, los médicos que estudian a los cadáveres para saber de qué han muerto, si encuentran algas diatomeas en los pulmones de un cadáver, saben que esa persona ha muerto ahogada, porque el agua ha llevado las diatomeas hasta el interior de las vías respiratorias. El secreto de estas algas microscópicas reside en las particularidades de sus cubiertas externas. Al morir, estos microbios, sus caparazones sólidos se van acumulando en el fondo de las cuencas oceánicas o lacustres y dan lugar con el tiempo a un tipo de roca sedimentaria, una roca silícea que los geólogos reconocen como diatomitas o tierra de diatomeas. Se puede comprar tierra de diatomeas por internet. Le envían a uno unos sobrecitos de tierra blanca y uno pone un poquito de esa tierra bajo el microscopio y ve todas estas maravillas, de una diversidad de formas increíble. Una característica especial de cada especie de diatomea es precisamente la pared celular de sílice. En realidad es dióxido de silicio hidratado. Esos dos platos que forman la diatomea se llaman frústulas. Las frústulas están formadas por partes simétricas que encajan perfectamente y que parecen vasos de vidrio. Son delicadas, pero cuando se analizan con el microscopio electrónico poseen una arquitectura que muchos arquitectos quisieran haber desarrollado. Yo a veces pienso en Gaudí, la Sagrada Familia de Barcelona, la Basílica de la Sagrada Familia. Si Gaudí hubiera podido observar las imágenes de las diatomeas en su época con un microscopio electrónico, a lo mejor la Sagrada Familia sería de otra manera, o hubiera hecho detalles todavía mucho más artísticos. Nadie sabe con exactitud el número de especies distintas de diatomeas que existen en el mundo. Actualmente ya se conocen más de 20.000 especies distintas. 20.000 especies distintas
todas viviendo en mares y lagos. Pero algunos investigadores, algunos especialistas en estas algas dicen que posiblemente hay más de 100.000 especies distintas. O sea que todavía queda mucho por descubrir. Se cree que estas algas unicelulares producen la cuarta parte del oxígeno que respiramos en la Tierra. La cuarta parte lo producen las algas diatomeas. El ser humano no supo de la existencia de las diatomeas y de su increíble variedad hasta que se perfeccionó el microscopio óptico. Pero después hemos quedado perplejos con lo que nos revela el microscopio electrónico. Algunas diatomeas son circulares como pastillas, otras parecen agujas o varillas alargadas, las hay triangulares, con forma de estrella, cilíndricas, y en general todas están adornadas con encajes, con orificios llenos de estructuras geométricas en 3 dimensiones realmente espectaculares. Hay que tener en cuenta que son estructuras de vidrio, de sílice, y el sílice es un material fuertemente quebradizo, es como el vidrio. Algunos estudiosos creen que las conchas de las diatomeas las protegen de la luz ultravioleta del sol. Y se cree que por esos orificios, miles de orificios que tienen, penetra la luz del sol y proporciona una energía uniforme en el interior de la célula. Es decir, se han hecho estudios, parece que esa estructura hace que no existan zonas de sombra y zonas de luz, sino que la luz se distribuye uniformemente, igual que en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. ¿Quién ha sido Gaudí de las diatomeas? ¿Quién ha sido el arquitecto que ha diseñado estas estructuras que apenas se ven a simple vista? Se ha visto que, aunque la luz cambie de dirección, como el sol a lo largo del día cambia de dirección, dentro de la diatomea siempre hay la misma intensidad lumínica, en el punto que sea. De la misma manera, la forma de cada diatomea refleja una resistencia específica. Aunque son de vidrio, esas estructuras con esos huecos hacen que sea el diseño más duro, más resistente. Y parece ser que es una de las estructuras, teniendo en cuenta su tamaño, más resistente de la naturaleza. ¿Cómo es posible que unos microbios sin cerebro y por tanto incapaces de pensar ni de planificar nada posean diseños estructurales tan sofisticados? La complejidad de estos diseños va mucho más allá de las necesidades de supervivencia de las diatomeas. Las diatomeas podrían vivir perfectamente sin esas filigranas de encajes, sin esa belleza exterior. ¿Para qué necesita la selección natural crear unas diatomeas tan complejas si no las podemos ni ver? Hasta que no se descubrió el microscopio electrónico. ¿Están tales formas diseñadas acaso para que cuando los humanos las descubran levanten los ojos a los cielos y den gracias a Dios? Es difícil creer, hermanos, que tales maravillas sean el producto de una selección ciega que por casualidad descubrió las ventajas del silicio. Me parece más lógica la hipótesis de Dios, la hipótesis de un Dios creador, omnisciente, que lo diseñó todo con un propósito gracias a su refinado conocimiento. Biodiversidad y planificación son dos términos que caminan siempre juntos por los senderos de la creación. Y nos vamos de lo más pequeño a lo más grande, al animal más grande que existe en la tierra, las ballenas.
Ustedes conocen las ballenas, las tienen muy cerquita. De vez en cuando se acercan a la República Dominicana y pasan para saludarles. Saltan del agua como si fueran perros haciendo acrobacias y saludan a los dominicanos. El Señor los está saludando. Es una huella del Creador. Los gigantes del mar. Es sorprendente cómo la ballena yubarta, la ballena jorobada, por ejemplo, que puede llegar a tener 16 metros de longitud y un peso de 36 toneladas, realice saltos acrobáticos como si fuera un caniche. Todavía no se sabe a ciencia cierta por qué saltan. Hay muchas hipótesis, pero nadie, ningún científico sabe realmente por qué salta del agua la yubarta. Algunos dicen que para liberarse de los parásitos. Otros opinan que para impresionar a las hembras. Esto es muy humano. Algunos científicos dicen que para comunicarse entre sí, o bien para marcar el territorio y decir a los demás machos, no os acerquéis, que aquí estoy yo, estoy con mis hembras. Pero quizá lo hagan por pura y por simple diversión. No lo sabemos. Algo parecido ocurre con su misterioso y sofisticado canto submarino. Es uno de los más complejos que se conocen en el reino animal. Emiten chillidos, gemidos, gruñidos, pitidos, que abarcan no solo las notas de una escala, del do al do, sino que abarcan 10 escalas seguidas. Emiten sonidos que no podemos oír, de tan graves, pero esos sonidos viajan por los mares a kilómetros de distancia y posiblemente dan información a sus congéneres. Tampoco se conoce la función exacta de esos sonidos, aunque se supone que es eso, que permite la comunicación entre los distintos individuos. Ciertos sonidos los producen solo cuando desean alimentarse, y se ha podido comprobar que cuando emiten determinados sonidos, los arenques se van corriendo, lo cual es muy significativo. Podría ser, vamos a comer. Entre el tamaño de una microscópica diatomea y el de la ballena más grande que existe en la Tierra, está el tamaño de todas las demás especies vivientes de la creación. Se supone que existen unos 9 millones de especies biológicas en la Tierra y en realidad solo se conocen 1,5 millones. De los 9 millones que se cree que existen, solo se conocen actualmente 1,5 millones. Por lo tanto, queda mucho trabajo para los científicos. Los científicos siguen destruyendo la naturaleza. No, los científicos no. Resulta que antes de que conozcamos todas las especies que existen, el ser humano ya las está destruyendo. Y eso es un grave problema, porque estamos destruyendo selvas que tienen árboles centenarios, que tienen insectos en esos árboles, que tienen especies que a lo mejor contienen sustancias químicas, bioquímicas, que podrían curarnos múltiples enfermedades. Y las estamos arrasando, sin saber la riqueza biológica que hay en ellas. Así somos los seres humanos. Actuamos con torpeza, destruyendo maravillas que no tienen repuesto. Si se extingue una especie, jamás podemos volverla a la vida. Algunos científicos dicen, sí, podríamos manipular el ADN con la técnica del CRISPR y volver a la vida a mamuts que vivieron en el pasado. ¿Cómo?
Pues haciendo de un elefante de África o volando, poniendo ADN de los fósiles de un mamut encontrado en Siberia. Y ahí, por un lado, gastamos millones en intentar clonar especies, pero por el otro estamos destruyéndolas. A pesar de que esta cantidad puede parecer muy grande, 9 millones de especies biológicas, lo cierto es que cada día se extinguen en el mundo alrededor de 150 especies diferentes. Cada día desaparecen de nuestro planeta unas 150 especies de seres vivos. Y desaparecen no por casualidad, sino por culpa del ser humano, por la intervención del ser humano. Esos son datos de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. En opinión de los expertos, se trata de la mayor desaparición de especies desde épocas ancestrales, desde la época de los dinosaurios, dicen algunos. Provocar la extinción de especies únicas es, hermanos, comparable a quitar remaches de un avión. Nosotros viajamos en la Tierra, en el planeta Tierra, como si fuera una nave espacial. Sin embargo, en esa nave Tierra, cada vez estamos eliminando ecosistemas, sin haberlos estudiado convenientemente, sin saber si esas especies son imprescindibles para el buen funcionamiento del planeta o no. Lo que sí sabemos es que los ecosistemas son muchísimo más complejos y resistentes que las alas o el motor de un avión. Por ejemplo, uno de los grandes ecólogos que ha habido, el doctor Paul Ehrlich, dijo, fijaos en esa frase, los ecosistemas tienden a tener subsistemas redundantes y otras características de diseño. Pero si tú no crees en Dios, ¿por qué hablas de diseño? De diseño, que les permiten seguir funcionando después de haber sufrido graves daños. Es decir, los ecosistemas naturales, si se les deja, incluso después de haberlos degradado, pueden recuperarse, si se les cuida posteriormente. El problema consiste en determinar cuándo tales daños se vuelven irreversibles y pueden provocar el accidente fatal. Aparte de la extinción de especies y la pérdida de biodiversidad, el mundo actual se enfrenta a otros graves problemas ecológicos. El primero y más global es el cambio del clima por toda la Tierra. La gran emisión de gases de invernadero que la actividad humana provoca con tanta industria, esos gases que por todo el mundo ascienden por la atmósfera, trastornan el clima. Los distintos informes indican que el aumento de la temperatura global, la temperatura del planeta, en solo 2 grados centígrados, elevaría el nivel medio de los océanos medio metro. Medio metro es muchísimo, porque muchas ciudades quedarían inundadas. Esto causaría la extinción del 18% de los insectos, del 16% de las plantas y del 8% de los animales vertebrados de todo el mundo. Y además repercutiría en la contaminación del aire y en la salud de las personas. La pérdida de las grandes extensiones de bosques y de selvas es otro de los grandes males achacables al ser humano. La deforestación, cuando se mira la Tierra desde un satélite artificial y se filma, se ve cómo la desforestación va avanzando, cómo se van eliminando los bosques. La creciente superpoblación humana, ya somos más de 8.000 millones de personas en la Tierra. Como cada vez somos más personas, necesitamos cada vez más energía. Esas personas necesitan energía para vivir y la energía hoy viene fundamentalmente de los combustibles fósiles, que son los que más contaminan. Hasta que no acabemos y dejemos los combustibles fósiles, vamos a tener ahí un problema importante. Necesitamos energías renovables.
También la calidad del agua disminuye continuamente por culpa de los vertidos industriales, vertidos agrícolas, vertidos de las ganaderías incontrolados, contribuyen a contaminar los acuíferos. Los acuíferos es el agua subterránea. Cuando el acuífero se contamina, tú puedes construir un pozo de 50 metros de profundidad o de 200, que el agua que te sale va a estar contaminada. Y esto hará que, lógicamente, en el futuro suba el precio del agua en algunos países. Ya hay países que están comprando acuíferos a otros países. La acumulación de la basura generada en las grandes ciudades, así como los residuos industriales, están aumentando progresivamente. Los microplásticos, partículas de plástico menores de 5 milímetros, que nos devuelven los océanos, porque hemos nosotros enviado el plástico allá y el agua los ha triturado, pero resulta que esos microplásticos son consumidos por los peces. Y cuando nosotros comemos esos peces, pasan a nuestro intestino. Y en el intestino delgado pasan a nuestra sangre. Y cuando se nos hace un análisis de sangre, resulta que salen microplásticos en esa sangre. ¿Qué efectos tiene eso para la salud? No lo sabemos. Si a todo esto se añaden los frecuentes incendios forestales, la contaminación de los mares, el abuso de la energía nuclear, los vertidos de petróleo a los océanos, el uso excesivo de pesticidas y de herbicidas, la caza y la pesca incontrolada de animales que están en peligro de extinción, la lluvia ácida. La lluvia ácida es cuando el humo de centrales químicas asciende en la atmósfera y llega a las nubes se trasladan y cuando llueve a lo mejor a más de 100 kilómetros de la fábrica, los bosques se mueren porque lo que les llueve son gotitas de ácido sulfúrico, la lluvia ácida. Por eso proliferan en nuestra sociedad, hermanos, los grupos ecologistas. Y ya sabemos que muchos grupos ecologistas no tienen ideología cristiana. Y a veces quizá los cristianos rechazamos la ecología porque no estamos de acuerdo con las ideologías de muchos grupos ecologistas. Pero hay un ecologismo sano, hay un ecologismo cristiano. Hay algo que nosotros deberíamos hacer por proteger la naturaleza que creó Jesucristo. Tenemos nosotros también responsabilidad en eso. La contaminación del ambiente causa cada año en Europa alrededor de 800.000 muertes prematuras de personas, debidas sobre todo a cáncer de pulmón y a diversos problemas cardiovasculares, respiratorios, alimentarios y neurológicos. A pesar de todo, todavía hay personas a las que parece no preocuparle el problema ecológico y que se muestran insensibles a esta realidad. Incluso ciertas empresas y ciertas instituciones invierten en estudios paralelos con el fin de desmentir tan dramáticos resultados. Claro, el que tiene una empresa y está viviendo de esa empresa que contamina, pues no quiere oír todo esto. Y entonces pagan dinero a investigadores que dicen no hay calentamiento global, no hay lluvia ácida, no hay tanta contaminación, la Tierra se renovará, la Tierra se hará nueva otra vez. Si nosotros seguimos contaminando como lo estamos haciendo, la Tierra no se podrá renovar. De ahí la necesidad que tenemos de ofrecer una perspectiva cristiana coherente al debate ecológico. Los cristianos tenemos buenas razones para integrarnos en esta controversia medioambiental, porque tenemos que ser buenos administradores de la creación de Dios. Por lo tanto, debemos de estar preparados para actuar con amor ante el deterioro de los ecosistemas, porque el deterioro de los ecosistemas también produce sufrimiento a millones de seres humanos. Estamos llamados a cambiar los temores por la esperanza,
las injusticias por un orden justo y humano, la incertidumbre por la certeza y por la seguridad de la salvación. En el año 1967, este hombre publicó en la revista Science, Lynn White publicó estas palabras: el cristianismo es la religión más antropocéntrica que jamás haya existido en el mundo. Antropocéntrica quiere decir centrada en el hombre. En absoluto contraste con el viejo paganismo y con las religiosidades asiáticas, no solo estableció un dualismo entre el hombre y la naturaleza, sino que además insistió en que es voluntad de Dios que el hombre explote la naturaleza para sus propios fines. Fijaos, esto era el año 1967 y ya se nos estaba acusando a los cristianos de la contaminación del medio ambiente. O sea, es por culpa de los cristianos que la tierra está como está. Eso decía este hombre. Desde entonces, muchos han venido siguiendo estas ideas. Han venido culpando a la fe cristiana de creer que la naturaleza no tiene razón de ser si no es para servir al ser humano. Y hermanos, hay que reconocer que esta acusación tiene bastante fundamento, porque ha sido en los países supuestamente llamados cristianos, donde surgió la fe cristiana, quizá donde más se ha contaminado. El mundo occidental ha sido un mundo depredador. Primero, Europa depredó a los países del sur, y ahora Europa no quiere que los países del sur se depreden a sí mismos. Esa es la doble moral. Hay que reconocer que esta acusación tiene cierto fundamento y las iglesias occidentales, especialmente después de la Reforma, han actuado de manera antropocéntrica y no han tenido demasiado en cuenta al resto de la creación. Ahora bien, ¿acaso la explotación y el dominio irrespetuoso del ser humano sobre la creación es algo que se desprende de la Biblia? ¿Es algo que se desprende del mensaje bíblico? ¿O por el contrario, se trata de una clara distorsión de la Escritura? Estamos como estamos porque no hemos hecho caso de la Escritura. ¿Qué dice la Biblia sobre el cuidado de la creación? La Escritura nos habla claramente del amor de Dios, el amor de Dios por su creación. Dios crea por amor, y de cómo los humanos tenemos también la obligación de amarla. En los primeros capítulos de Génesis se enseña que el Creador llamó a las criaturas por amor, y por amor creó al hombre y a la mujer libres e inteligentes para que colaboren en su obra creadora. El ser humano trabaja y domina la tierra, pero debe hacerlo también con moderación, porque no es su propietario. El hombre no es el dueño de la tierra, es simplemente su administrador. Nadie se va a llevar un pedazo de tierra cuando se muera. Va a quedar la tierra ahí para otros. Puede usar la tierra, eso sí, pero no debe abusar de ella para que los recursos no se agoten ni se destruyan definitivamente. La tierra es propiedad de Yahvé y por tanto no puede venderse ni hacerse con ella lo que se quiera. Este es también el sentido del mandamiento divino, del descanso sabático para las personas y para los animales. Es también el descanso jubilar, el jubileo para la tierra que se refleja en los libros de Éxodo y de Levítico. Dejar la tierra un año en barbecho después de 7 años de que haya dado su producción. En el Nuevo Testamento vemos que la tierra le pertenece a Jesucristo. El apóstol Pablo escribe en Colosenses 1:16 estas palabras: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él.
Nosotros podemos administrar eso, pero no es nuestro, es del Señor Jesús. Dios hizo la creación para Jesús, no para nosotros. El universo existe por Jesús y para Jesús. El fundador del movimiento medioambiental cristiano que existe en el Reino Unido, un movimiento que se llama Arrocha, en el Reino Unido, este hombre, Dave Bruckler, escribió estas palabras: ¿por qué existen los casquetes polares y los bosques tropicales, el desierto del Sáhara y las estepas rusas? Existen por y para Jesús. ¿Qué propósito tiene la ballena azul, el tigre de Bengala, el salmón del Pacífico, el gorrión doméstico o el ser humano? Todos han sido creados por medio de Jesús y para Jesús, y hallan su propósito en Él. Hermanos, si de verdad nos creyéramos estas palabras, las implicaciones serían enormes. No podemos usar los recursos naturales sin recordar que fueron creados para Cristo. Debemos tener mucho cuidado a la hora de hacer experimentos genéticos con distintas especies o provocar cambios de hábitat a gran escala, porque, entre otras cosas, cuando hacemos eso, tenemos los virus de ciertos organismos que pueden matarnos, como hemos descubierto recientemente. Al entrar en lugares donde no deberíamos haber entrado, al comer animales que no deberíamos haber comido, el COVID se dispersó y provocó una pandemia. Miles de criaturas murieron por culpa de no respetar la creación. Y eso que ocurrió puede volver a ocurrir, porque no estamos parando esa destrucción del medio ambiente. No debemos seguir destruyendo bosques o agotar la pesca en los mares, porque Dios se preocupa por ellos y quiere que dejemos suficiente para los demás, para nuestros hijos, para las generaciones que nos seguirán. No podemos permitir que ninguna especie biológica se extinga, porque cada especie biológica nos dice algo único, algo exclusivo de Dios. Cada especie biológica es un pensamiento de Dios. Es una maravilla de la creación. Y cuando una especie desaparece, se borra una huella de Dios en el mundo. Por eso los cristianos hemos de tratar la creación con enorme respeto, porque es propiedad del Señor Jesús. ¿Cuál debe ser hoy la actitud del creyente hacia la creación? Bueno, entre los aproximadamente 2.500 millones de cristianos que existen hoy en el mundo, hay diversas opiniones acerca de cómo el medio ambiente debe relacionarse con el cristianismo, con la fe cristiana. Algunos piensan que los problemas ecológicos son algo demasiado mundano y poco espiritual, como para que los cristianos perdamos el tiempo con estos temas o que nos involucremos. Y además no vamos a confundirnos con esos grupos ecologistas, con los que tienen ideologías que son claramente contrarias a nuestra fe. Sin embargo, a pesar de todo esto, yo creo, hermanos, que el cuidado de la creación es esencial en el hecho de seguir a Jesucristo. Es algo que forma parte del núcleo de nuestra fe. Sin embargo, nuestra cultura occidental, urbana, industrial, consumista, nos ha influido tanto que hemos fracasado en reconocer el mensaje de la Biblia en relación a la creación y a nuestro lugar en ella. Pero hoy, seguir a Jesús significa también mirar el mundo con nuevos ojos, reconocer el daño que nuestro modo de vida está causando al planeta, y se trata de un cambio importante. Es casi como lo que ocurrió con Copérnico cuando dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol. Mucha gente le consideró un hereje
por interpretar mal la Biblia, ya que se suponía que la tierra era el centro de todas las cosas y que todo giraba alrededor de la tierra, pero se descubrió que no era así. Hoy también se necesita un cambio de cosmovisión. El ser humano no es el único foco del amor de Dios. Dios ama también al resto de la creación. Tenemos que reconocer urgentemente que la biosfera terrestre, con todas sus maravillosas criaturas, no es solo un decorado para el hombre, sino que está integrada por organismos que forman parte de nuestra misma historia y que mediante su sola existencia, esos seres alaban cada día a Dios con mayor fidelidad que nosotros. Tal como escribió el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Adoremos cada día en el templo de la creación. Que Dios les bendiga.